Lo que no vamos a quedar tan contentos tal vez es con los pronósticos que está brindando el Fondo Monetario Internacional. Vimos algunos numeritos así por arriba, pero como no soy especialista y tenemos a nuestro compañero, lo vamos a charlar con él. Ale, querido, buen mediodía, ¿cómo va? Buen día, Fede, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Bueno, veníamos un poco tranquilos en cuanto a algunos panoramas con respecto a la deuda, pero ahora vemos estos números del Fondo Monetario y por ahí preocupan, o tal vez no tanto, ¿no? A ver, es interesante. Primero, permitime un sarcasmo. El Fondo Monetario se caracteriza por no acertar nunca sus pronósticos. Claro, claro. Eh, Hay que partir y de esa base. Ojalá esta vez se equivocara y el pronóstico fuera de sentido contrario. Pero la verdad, ahora más allá del sarcasmo, es probable incluso que de nuevo se vuelva a equivocar, pero porque se quedó corto. Claro. La verdad es que no hay ningún motivo para pensar que este año en materia económica pueda darnos buenas noticias, ni en la Argentina ni en el mundo. Vos fíjate que los datos que está difundiendo el Fondo Monetario implican caídas muy, pero muy importantes, como no se recuerdan desde hace muchísimo tiempo, y menos aún tan generalizadas. Ha habido otros momentos en el mundo de crisis que significaban en alguna zona del mundo una caída importante, un retroceso importante, mientras que en otras zonas la actividad seguía normal o mejoraba. Lo que se observa, y este es el primer dato a tener en cuenta, es que la información que brinda el fondo está mostrando retrocesos significativos a lo largo y ancho del planeta. Mira, Ale, sí. Te interrumpo un segundito porque acá tengo el gráfico de los pronósticos del Fondo Monetario, porque vuelve otra vez con este falso dilema entre la vida o la economía, y en este gráfico está por un lado la caída del PBI en porcentaje y del otro la cantidad de muertos en la otra columna. Por millón de habitantes, sí, por eso digo, ¿qué es lo que tenés allí? Y ese era el segundo dato que iba a mencionar, previo para no aburrir con los números, después los leemos, pero para la Argentina está pronosticando una caída de 9 puntos, ¿verdad? Exacto, 9,9. Exactamente, casi 10 puntos. Entonces, es un guarismo que asusta, e incluso si uno lo ve en perspectiva futuro, el fondo está pronosticando que el año que viene habría una moderada recuperación de la economía, y la verdad que yo no estaría tampoco seguro de ese. No quiero ser agorero, pero me parece más una muestra de optimismo del fondo que una medición en base a datos objetivos, ¿no? Aunque es cierto que cuando las caídas son tan abruptas, tan grandes, del orden de los 10 puntos en un año, después con poco se recupera, ¿no? Es el famoso efecto rebote. Claro. Pero más allá de esa razón, por lo que estamos viendo, ya estamos a mitad del año 20, no hay muchos motivos para pensar que la recuperación económica del 21 pudiera llegar a los 3 puntos y pico que está pronosticando el Fondo Monetario. Y el otro comentario interesante es que lo que vemos es que esa caída de la actividad económica es independiente de las políticas que en materia de salud pública se han seguido los gobiernos. Cae la actividad económica de manera estrepitosa en países donde las medidas fueron laxas, donde las medidas no se orientaron hacia la protección de las personas y no hubo medidas como las que tenemos en la Argentina, y también caen en países como los nuestros, donde se han tomado medidas muy atinadas en materia de preservación de la salud y la vida de las personas, y sin embargo la actividad económica
cae del mismo modo. Es decir, que la diferencia no está por el lado de qué sucede con la actividad económica, porque esta se está derrumbando en todo el mundo, sino por lo que hacen los gobiernos para proteger o no la vida. La actividad cae. No quiero ser antipático nombrando ningún país en particular, porque la verdad que esta comparación luctuosa me parece que no es agradable. Pero creo que se va a entender si digo, cae la actividad económica en Argentina y también en otros países que tomaron medidas muy contrarias a Argentina, incluso en países que critican las medidas que tomó la Argentina. Sí. Sin embargo, la diferencia es brutal en términos de cantidad de muertos por millón de habitantes en países como la Argentina, que tomó las medidas que tomó, respecto de otros que se mantuvieron indiferentes a los efectos de la pandemia. Entonces, el punto no está en lo que hacen los países en materia de salud pública para explicar lo que pasa en la economía. Lo que pasa en la economía tiene que ver con que frente a la pandemia se derrumbó el comercio internacional, que había sido la gran locomotora que mantuvo la vitalidad, el crecimiento económico en el mundo capitalista desde los años 70 hasta el presente. Esa gran locomotora se derrumbó, paró de golpe, frenó, y ese frenar generó una inercia catastrófica, como cuando frenan los trenes que vienen a gran velocidad, donde se estrelló la economía en el mundo entero. Y no hay ningún motivo para pensar que esa locomotora va a volver a andar. No hay ningún motivo para pensar que el comercio internacional, el flujo de intercambio entre países vaya a recuperarse rápidamente. Más bien todo lo contrario. Más bien hay elementos, o al menos es mi idea, para pensar que el mundo que viene, este mundo de salida de la pandemia, va a encontrar más cerrado, vitalidad, signo de vitalidad en materia económica al interior de cada Estado nacional, dentro de cada una de las economías, pero que existan, digamos así, que existan tironeos positivos, ¿verdad? Desde el exterior, y entonces los países puedan crecer mirando hacia afuera. La verdad que me parece aventurado pensar en ese sentido. La causal, insisto, de que se haya caído la economía tiene que ver con la parálisis del comercio mundial y no con las medidas que se han tomado en materia de salud pública, y no hay motivos para pensar que esa parálisis en materia de comercio internacional se vaya a rehabilitar prontamente, de modo que si queremos pensar en una salida virtuosa, en una salida que recupere un sendero de crecimiento y de desarrollo, es decir, de un crecimiento que se distribuye de una manera equitativa y que se compadezca con la justicia social, si queremos pensar en ese sentido, va a haber que pensar más para adentro que para afuera. En eso que decís, Ale, en este gráfico está muy clarito, a misma caída del Producto Bruto Interno, casi similar, con un país de la región, hay 50.000 muertos de diferencia, ¿no? Parece un número frío, pero son 50.000 personas que en un país están con vida y están estables, y en el otro no, con la misma caída económica. Ahora, con lo último que decías, me respondías casi una inquietud que me surgía y te quería transmitir. Digo, esta pandemia lo que hace es llevar a los estados a tomar sí o sí políticas en el sentido de el fortalecimiento más que nunca del mercado interno, ¿no? Del comercio interior, de las industrias propias de los países y de la generación de trabajo. Eso va a ser así, como decías, y por otro lado, esta medida que la pandemia nos va llevando o va a ir llevando a los estados después de que pase, digo, puede ser un signo positivo para los ciudadanos de los países, digo, porque si se reactiva el trabajo, se reactiva también el bolsillo y los ingresos, y bueno, y empieza a circular un poco todo. La verdad que es muy interesante hacer notar respecto a lo que decís, que en un escenario como ese, en un escenario donde el comercio internacional está paralizado o se va a empezar a recuperar muy lentamente, la Argentina, a diferencia de muchos otros países, se encuentra en una situación muy favorable, porque a diferencia de muchos otros países, la Argentina tiene algunas condiciones que no son frecuentes de encontrar en la mayor parte de los países del mundo. Claro. Y esas condiciones tienen que ver, por ejemplo,
con que la Argentina es superavitaria en materia alimentaria y lo es también, o está en condiciones de lograrlo, en materia energética. Claro. Y teniendo soberanía en materia alimentaria y energética, vos tenés condiciones muy, muy favorables para impulsar un desarrollo basado en el mercado interno y en tu propia dotación de recursos sin tener que depender tanto del mundo exterior. Entonces, en un escenario como ese, la Argentina tiene, desde el punto de vista teórico, mejores posibilidades que la mayor parte de los países del mundo. Y digo desde el punto de vista teórico porque dependerá de la calidad de las políticas poder convertir esa potencia en acto. Y en ese sentido, el hecho de que un gobierno popular esté al frente del escenario que nos toca enfrentar da un poco de tranquilidad, porque si uno mira la historia de la Argentina, una de las características de los gobiernos populares ha sido que han garantizado a la población, por instrumentos de política económica muy diversos, depende de cada momento, alimentos y energía barata. Y cuando el pueblo tiene alimentos y energía barata y tiene bienes públicos de calidad como salud, educación, seguridad, transporte, conectividad, entonces tiene un nivel de tranquilidad material importante que le permite sobrellevar la vida en mejores condiciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, me parece que en un escenario como ese es importante tener presente esto que señalamos acerca de las ventajas que tiene la Argentina, insisto, respecto a la mayor de la mayor cantidad de países del mundo, de disponer de la posibilidad de autoabastecerse en materia alimentaria y en materia energética. Ale, espectacular el aporte de hoy, como siempre, más que claro. Te agradecemos muchísimo y bueno, a la espera de ver cómo va cambiando, que tanto el avance de la pandemia como las medidas económicas son muy dinámicas. Así que bueno, el próximo jueves nos encontraremos con la situación actualizada y viendo qué es lo que sucede. Bueno, Fede, un abrazo, saludo para todos. Abrazo enorme. Ahí pasaba nuestro compañero Ale Otero, donde intentamos volver a derrumbar una vez más, y lo vamos a seguir haciendo hasta el cansancio mientras que los medios de comunicación sigan fomentándolo, esta falsa dicotomía